¿Lo veis todos? ¿Qué os suena? El Coliseo romano. ¿Ok? Estamos predicando sobre el Evangelio de Marcos. Y este Coliseo se convirtió en un circo donde los cristianos, por predicar, por proclamar el Evangelio, predicar la palabra del Señor, fueron echados a los leones y fueron martirizados por Nerón y por otros emperadores y césares a lo largo de la historia de la iglesia primitiva. ¿Y os acordáis dónde terminamos el otro día? Terminamos con Jesús, ¿en dónde? En el desierto, tentado por Satanás y tentado también por esas fieras. Imaginaros a los que escucharon, a los que leyeron el Evangelio de Marcos, cuando iban a ser echados a las fieras, ellos también pensarían en el Señor Jesucristo siendo tentado y siendo amenazado por esas fieras. ¿Y todo por qué? Todo por proclamar, por predicar la palabra del Señor. Quiero que me acompañéis a Marcos capítulo 1. Vamos a leer solo 2 versos. Y en estos 2 versos se condensa todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y también, de alguna manera, esto va a condensar el ministerio de toda la Iglesia a lo largo de toda la historia. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Fijaros, después de que Juan fue encarcelado, ¿por qué? Por predicar la palabra del Señor, por predicar la verdad del Señor. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo lo siguiente: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo de Dios se ha cumplido. El tiempo de Dios es ahora, se ha cumplido. Estamos en el tiempo del Señor. Es tiempo. ¿Tiempo de qué? De arrepentirnos y creed en el Evangelio. Fijaros, Marcos, después de este prólogo que hemos visto, un prólogo intensísimo, impresionante, en estos 13 versículos que hemos visto a lo largo de este mes, en estos pequeños 2 versículos, Marcos da todo el resumen del ministerio cristiano. Aquí está la quinta esencia del ministerio de la Iglesia: la predicación del Evangelio del reino de Dios. Si yo preguntara como Iglesia, ¿para qué estamos aquí hoy? Para darle la gloria a Dios, adorar al Señor y predicar el Evangelio de su reino. ¿Para qué existes como creyente? Para darle la gloria a Dios y predicar el Evangelio de su reino. Tú y yo, todos los cristianos, todos los hijos de Dios, somos llamados a darle la gloria al Señor, la adoración al Señor, la alabanza al Señor y también predicar el Evangelio del reino de Dios. Quiero decirte en esta mañana que tú eres llamado a proclamar, a predicar, a anunciar el Evangelio del reino de Dios. Y fijaros el contexto de este pasaje. Herodes había encarcelado a Juan, al primo hermano de Jesús, primo por una parte solo, por supuesto, a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista había confrontado a Herodes con su pecado de adulterio y de incesto. ¿Os acordáis que había hecho Herodes y qué hizo Herodes luego con Juan? Le cortó la cabeza. O sea, vaya tela, cómo empieza, ¿no? El ministerio cristiano, por predicar la verdad, por predicar la palabra de Dios, por confrontar a las personas con la realidad de sus vidas. La gente es asesinada, martirizada, echada a los leones, echada a las fieras y ejecutados cortándoles la cabeza. ¡Wow! Juan predicaba sin pelos en la lengua, hermanos. Juan el Bautista decía cosas como: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Dice, haced frutos dignos de arrepentimiento, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¡Wow! Pero ahora viene Jesús. Juan el Bautista ya ha quedado en un segundo plano y ahora viene Jesús. ¿Y cuál es el mensaje de Jesús? El mismo mensaje de Juan el Bautista. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El mismo mensaje que le costó la cárcel, el mismo mensaje que le costó la cabeza a Juan el Bautista, es el mismo mensaje que predica Jesús. ¿Y sabéis? Es el mismo mensaje que tenemos que predicar 2000 años después, nos cueste o no nos cueste la cabeza. Jesús nos está dando aquí, hoy, Jesús te está dando a ti hoy una invitación a arreglar tu vida con Dios. ¿Cómo está tu vida con Dios en esta mañana? ¿Tienes algo que arreglar con Él? ¿Tienes algo que arrepentirte de corazón con Él? ¿Ponerte a cuentas con Cristo? Porque hoy es día de arrepentimiento, hoy es día de salvación. Tú y yo diariamente necesitamos arrepentirnos. Lo he repetido varias veces, cuando Jesús está diciendo arrepentidos es un verbo que tiene una connotación de un presente continuo. Vivan toda su vida arrepintiéndose. ¿Y sabéis lo que es la predicación del Evangelio? La predicación del Evangelio es un acto de gracia para pecadores perdidos, pero también para pecadores redimidos, como sus hijos, para que procedan al arrepentimiento y a la fe. Dios tiene un hijo, y ese hijo es predicador del Evangelio. Y sabes, Jesús no vino a cambiarte a ti de malo a bueno. Jesús no vino a hacer un cambio estético, un cambio superficial en tu vida nada más, para que parezca bueno por fuera. Jesús vino a transformar a los muertos en vivos. Eso es lo que éramos nosotros antes de conocerle. Éramos muertos espirituales, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Jesús vino a hacer una transformación radical en tu corazón y en mi corazón, y hemos pasado de muerte a vida. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio predicado, por medio de conocer la verdad, esa verdad que te hace libre, esa verdad que te hace saltar de gozo y de alegría, esa verdad que te hace adorar al Señor el día de hoy y los días que te queden por vivir. Cuando tú y yo nos arrepentimos, ocurre algo que dicen los teólogos que se llama el intercambio dulce. Y es que tu pecado ha sido transferido a la cuenta corriente de Jesús, y la justicia de Cristo ha sido transferida a tu cuenta corriente. Tú eres declarado justo delante de Dios por la justicia de otro, la justicia de Cristo. Y eso, hermanos, es muchísimo más que ser inocente. Ser declarado justo delante de Dios es tú cumples con toda la ley. ¡Wow! ¡Gloria al Señor! Hermanos, tú no eres solo inocente, tú eres declarado justo. Justo significa que has cumplido con todas las demandas que la ley pedía de ti y que no podías cumplir, y Cristo cumplió por ti. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Porque eso es para ti, eso es para mí. Yo no puedo cumplirlo, tú no puedes cumplirlo, y Cristo lo cumplió por ti y te declara justificado por la fe. Y por eso tenemos paz para con Dios. Y algo que me impactaba leyendo, meditando y escuchando sobre el Evangelio de Marcos. Recordad que Marcos es el Evangelio de los milagros, hermanos. Pero siendo el Evangelio de los milagros, el resumen que da Marcos aquí en estos dos versículos hace énfasis principalmente en la proclamación del Evangelio, de las buenas noticias de salvación. Uséase, Jesús pasó la mayoría de su tiempo predicando la palabra de Dios. Jesús dedicó la mayoría de su ministerio a proclamar las buenas nuevas de salvación. Y predicar aquí, la palabra en griego significa proclamar a viva voz, como un heraldo, las buenas noticias de salvación. Y eso es lo que deseo que se haga desde este púlpito todos los domingos. Que se proclame a viva voz, que
que se impulse, que se comunique, que se diga el Evangelio de Jesucristo, el único Evangelio que salva. Porque sabéis una cosa, predicar no es otra cosa que declarar con autoridad la verdad de Dios. Hermanos, en el verso 14, el verbo del verso 14, cuando dice que predicando el Evangelio del reino de Dios, es un participio presente para los que les guste el griego. Y eso significa que Jesús se dedicó continuamente, durante todo su ministerio, a proclamar esa verdad. Nadie impidió que cumpliera con ese llamado. Lo más importante que tenía Jesús en su agenda era predicar el Evangelio. Lo más importante. Y Jesús tiene algo increíble que yo le pido que me dé. ¿Sabéis lo que es? Saber diferenciar lo urgente de lo importante. Y ahora vamos a verlo de una manera increíble. Porque esto va a ser vital para nosotros, hermanos. Va a ser vital para tu vida y para mi vida. Porque nos movemos en unos tiempos en que parece que no tenemos precisamente eso, tiempo, para dedicarle al Señor. Parece que lo urgente nos invade. Parece que tenemos tantas cosas que hacer que lo urgente nos roba lo importante. ¿Qué es lo más importante que tú tienes en tu agenda cada día? ¿Qué es lo vital que hay en tu agenda todos los días? ¿Sabes? Yo como pastor me he sentido últimamente como un bombero apagando fuegos. A lo mejor aquí Ángel y mi mujer se van a reír. ¿Pero sabéis por qué? Ahora ya la ha cogido Ángela. Porque me paso la mayoría del tiempo atendiendo urgencias. Voy intentando ayudar a la gente en sus problemas, a los problemas urgentes que tiene la gente. Pero el otro día el Señor me mostró algo increíble. Me enseñó que la mayoría de los verdaderos problemas de la gente se solucionan cuando escuchan el Evangelio, se arrepienten y ponen toda su confianza en Cristo. Quiero repetirte esto. Y quiero que tú lo escuches. Escúchame bien. La mayoría de tus problemas se van a solucionar cuando tú escuches el Evangelio, creas el Evangelio, abraces el Evangelio como tuyo y vas a ver las cosas completamente diferentes. ¿Vas a tener problemas? Por supuesto que sí, y los vas a seguir teniendo. Pero esos problemas van a dejar de ser problemas que te están invadiendo, que te están robando tu paz, porque el problema más importante de tu vida ya ha sido resuelto. Y eso lo vas a ver en todo el Evangelio de Marcos. Hermanos, esto es lo más importante. Lo más importante es que tú abraces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo demás, ¿sabéis lo que van a hacer? Van a ser urgencias. Vas a tener muchas urgencias en tu vida. Problemas pasajeros que no te van a durar toda la vida. Aunque nos cueste verlo así. La mayoría de las cosas que estamos viviendo son urgencias, pero no son cosas importantes. No van a durar toda la vida. Y cuando tú realmente abrazas el Evangelio como tuyo, los problemas los vas a poner en un orden completamente distinto. Quiero que veas conmigo, fijaros cómo Jesús trata lo urgente y lo importante. Vente conmigo al versículo 32 de Marcos. Fijaros lo que está ocurriendo aquí. Cuando llegó la noche, dice el versículo 32, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos, no a todos, que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. Versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y les dijo algo increíble, vamos a los lugares vecinos
para que predique también allí, porque para esto he venido. ¡Wow! Jesús aquí está atendiendo las urgencias de un montón de gente que está enfermo. Dice la palabra que sanó a muchos, aunque no pudo sanar a todos. Y dice algo el versículo 35, dice que levantándose muy de mañana. ¿Qué significa eso? Que Jesús se tuvo que acostar. Jesús tuvo que, en un momento de la noche, decir: señores, tengo que parar, tengo que descansar, tengo que recuperarme, porque mañana tengo mucho trabajo que hacer. Fijaros, Él no atendió a todas las personas. Él no sanó a todos los enfermos, sanó a muchos, pero no a todos. De hecho, en la mañana siguiente dice que todos los enfermos le estaban buscando. Y Simón Pedro le dice: Señor, que te están buscando. ¿Y qué dice Jesús? Vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¡Wow! Hermanos, el hombre más misericordioso del universo, el hombre que es amor puro, tuvo que decir basta a las urgencias de la gente y dejarla de atender. ¿Por qué? Porque eso no era más importante. Y a lo mejor a ti te puede chocar esto. ¿Cómo es posible, Señor, si la gente sigue enferma? Estas personas no han sido sanadas, pero ellos sí habían escuchado el Evangelio. Tuve un accidente en moto en el año 1990 a 180 kilómetros por hora. Un coche se saltó un stop y me choqué de frente contra el coche. Con el brazo le reventé el cristal trasero, se me salió el brazo, se me salió la pala del húmedo hacia afuera. Yo volé unos 20 metros, fui arrastrado, la moto pesaba como unos 300 kilos, apareció a 25 metros, yo di unas 20 vueltas y acabé tirado en el piso con el casco todavía y me cogieron así como si estuvieran roto. Estaba inconsciente, me llevaron al hospital, todos los médicos empezaron a fijarse en mis ojos. ¿Para qué? Para darse cuenta si yo tenía alguna lesión cerebral. Literalmente me había hecho todo en los pantalones, eso significa que tendría mi médula espinal rota. Y los médicos estuvieron solo atentos a mi cabeza. ¿Sabéis lo que más me dolía? El brazo, la rodilla y el trasero. Pero ¿sabéis en lo que se estaban fijando ellos? En lo más importante. ¿Cómo estaba mi cerebro? ¿Cómo estaba mi cabeza? Si tenía alguna lesión medular, alguna lesión que realmente me pudiera dejar completamente tetrapléjico o paralítico. Gracias al Señor, el hueso me lo metieron para adentro, me pusieron una escayola, me tuvieron que operar la rodilla, me quedé con unas lesiones que era lo que más me dolía, pero eran lesiones externas. Eran cosas que dolían, pero lo más importante era que yo no estaba paralítico. Entonces me fui a mi casa con un montón de dolores, pero con el problema más grande, más importante, resuelto. Hermanos, ¿cuál será el problema más urgente por el que tú pasas hoy, en esta mañana? ¿Cuál crees que es tu problema más urgente? Porque de nada sirve, por ejemplo, sanar a una persona de su enfermedad si no ha recibido el Evangelio y ha puesto toda su confianza en Cristo. ¿Sabéis por qué? Porque al final se va a ir bien saliendo al infierno. Hermanos, a veces tenemos un concepto diferente de lo que es lo importante, de lo que es lo urgente. Así que el problema más serio que tú tienes en esta mañana no tiene nada que ver con tu salud, no tiene nada que ver con tu economía, no tiene nada que ver con cómo te sientas, con tu estado anímico, con tu situación emocional, sino si realmente tu condición de muerte espiritual ha sido resuelta. Si eso ha sido resuelto, tu mayor problema ya ha sido vencido. ¿Has resuelto ese problema con Cristo ya? ¿Has resuelto el mayor problema de tu vida con Cristo? ¿Te has reconciliado con Él? Porque hoy puede ser ese día.
Hoy es el tiempo, hoy es día de salvación, hoy es día de reconciliación, día de gozo, día de alegría. Hermanos, nadie se va a reconciliar con Dios si no es por medio de la predicación del Evangelio. Si hay algo innegociable en la Iglesia de Cristo hoy, es la centralidad de la proclamación del Evangelio. Y les digo algo, no solo desde el púlpito, hermanos, que ese es otro concepto que tenemos equivocado. La proclamación, la predicación del Evangelio se puede hacer todos los días cuando Dios te da la oportunidad de compartir con alguien las buenas nuevas de salvación. ¿Sabéis por qué es central? Porque ese es el medio que Dios usa por excelencia para poder salvar a los pecadores y edificarnos a nosotros como creyentes. ¿Cómo te edificas? ¿Cómo edifica Dios tu vida? Por medio de la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo salva a la gente Dios? Por medio de la proclamación del Evangelio de Dios. 1 Corintios 1:21 dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Romanos 1:16 dice que la palabra de Dios, el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Hermanos, ¿sabéis lo que es un predicador? Un predicador es un embajador del reino de Dios y proclama con autoridad los decretos de su rey revelados en la palabra. La Iglesia, nosotros somos una embajada del cielo en la tierra, hermanos. Nosotros no somos una ONG, aunque podemos tener una ONG como un brazo de misericordia en la Iglesia. Nosotros no somos gente que queramos entretener a personas con programas y actividades para que la gente se lo pase bien. Nosotros somos embajadores para que el mundo se reconcilie con Dios. Fijaros lo que dice 2 Corintios 5:17, un versículo muy conocido. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a todos nosotros, ¿el qué? El ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es ese ministerio de la reconciliación? El versículo 19 lo dice. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, ¿a quiénes? A nosotros, la Iglesia de Jesucristo, la palabra de la reconciliación. Así que, hermanos, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, es increíble que Dios quiera usarnos a nosotros. Y Dios está usando a su Iglesia, y la Iglesia está rogándole al mundo, reconcíliate con Dios. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconcíliate con Dios. Si tienes algo que arreglar con Dios, hoy es el día. Reconcíliate con Él. ¿Qué hacía Jesús en Galilea? Predicar el Evangelio. ¿Y cuál era su mensaje? El tiempo se ha cumplido, el tiempo es ahora, hermanos. El reino de los cielos se ha acercado, el Rey se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y vimos hace semanas que el Evangelio significa buenas noticias, y esas noticias pueden cambiar de manera espectacular la vida de las personas que abrazan a Cristo con todas sus consecuencias. De hecho, el Evangelio es la noticia más extraordinaria sobre la persona más extraordinaria que puede cambiar para bien la eternidad de las personas ordinarias como nosotros. Y no ordinarias en el sentido despectivo, sino que Él es el extraordinario, nosotros somos simples mortales. El Evangelio es el mejor regalo que Dios le puede dar al hombre. Y te digo algo, es el mejor regalo que tú le puedes dar a cualquier hombre o a cualquier mujer. O sea que, Maca, esta semana te toca ese regalo para tu cumpleaños. El Evangelio es el mejor regalo que tú has recibido en tu vida, y es el mejor regalo que tú le puedes dar a alguien en su vida. ¿Lo ves así? ¿Ves el Evangelio como el mejor regalo que has recibido? Las religiones, las filosofías dan consejos para alcanzar el cielo, dan métodos para que tú seas feliz.
conseguir el nirvana, que realmente no sé ni lo que significa, dar métodos, dar estrategia de cómo alcanzar el éxito en la vida, pero el Evangelio no es un método, hermanos. El Evangelio es una noticia de lo que Dios ha hecho en Cristo para poder perdonar a pecadores que no se merecen nada bueno de Él. Esa es la noticia más extraordinaria que cualquier ser humano haya escuchado jamás. Jamás. Que Dios mismo ha venido a la tierra en la persona de su Hijo para libertarnos a nosotros de la tiranía de nuestro pecado y de la muerte y establecer su reino en la tierra por medio de su propio sacrificio. Pero ¿quién puede concebir que el Rey de los cielos se haga hombre y venga a la tierra a buscar al hombre que se ha rebelado contra él? Pero no solo eso, sino que viene a darse en sacrificio por todos. El tiempo se ha cumplido, hermanos. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Sabéis que la frase el reino de Dios y el reino de los cielos se repite 14 veces en el Evangelio de Marcos? Pero ¿sabes dónde realmente quiere reinar Dios? ¿Sabéis lo que realmente significa el reino de Dios, el reino de los cielos? Tiene que ver muchísimo más que con tierra, con gobiernos y con países. Dios quiere gobernar en nuestros corazones. Dios quiere gobernar en tu corazón. Dios quiere gobernar en mi corazón. Porque Dios no solo es el Rey del universo, no solo es el Rey que gobierna y que pone y que quita gobiernos. Él va mucho más allá de políticos, de fronteras. Este reino tiene que ver con tu corazón y con mi corazón. ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Quién gobierna tus decisiones? ¿Cómo canalizas tus emociones? ¿En quién basas las decisiones que vas a tomar? ¿Las basas en la palabra del Rey? Cuando vienen situaciones a tu vida, ¿cómo las canalizas? ¿Es por medio de la palabra de tu Rey? ¿Por qué parámetros se rige tu corazón? ¿Y sabes una cosa? ¿Sabes lo que la palabra de Dios dice sobre tu corazón? Que engañoso es tu corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¡Wow! O sea, una persona que no conoce la palabra de Dios, que no obedece la palabra de Dios, va a ser engañada por su propio corazón, va a ser engañado por Satanás y va a ser engañada por otras personas. Y no se va a dar ni cuenta. ¿Sabéis por qué? Porque el hombre sin Cristo es un hombre egocéntrico, es un hombre esclavo que se cree ser rey. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Un hombre que no se sabe que es esclavo, un hombre que piensa que es libre porque puede hacer lo que quiera, pero realmente es un hombre que es un esclavo que se cree rey. Pero hay una buena noticia, hermanos, y ese es el Evangelio. Dios diseñó un plan de salvación para enderezar lo que el hombre había torcido. Él envía un Salvador para quitarnos esa esclavitud, esa rebelión, para traernos de vuelta a su reino. Un Salvador que asumiría nuestra culpa, que pagaría nuestra deuda en la cruz, que se haría maldito para que nosotros fuéramos bendecidos por Él. Y esto es increíble. Esto es increíble. Él iba a transformar nuestros corazones para que de manera voluntaria tú te sometieras con gozo al gobierno soberano de Dios. O sea, Dios es tan increíble, hermanos, que no solo envía un Salvador al mundo que paga nuestra deuda en la cruz, que da toda su sangre por nosotros, que es tratado como maldito por Dios Padre, para que Dios Padre no nos maldiga a nosotros. Y aunque nosotros nunca iríamos voluntariamente a Él, porque nuestros corazones se han rebelado contra Él, Él no solo paga la deuda, sino que cambia tu corazón, cambia tus afectos, transforma tu vida de manera radical.
El hombre sin Cristo es prisionero y ama su prisión. Desea vivir donde está viviendo. Es esclavo de un pecado que ama con todo el corazón y no iría voluntariamente a él, a menos que Dios hiciera una obra extraordinaria en nuestro corazón. Y esa es la doble obra que Cristo ha hecho en ti. No solo ha pagado tu deuda, no solo ha sido considerado como maldito por el Padre para que tú seas bendecido, sino que Dios ha transformado tu corazón, te ha puesto un nuevo corazón por su Espíritu obrando en tu vida, para que ahora tú tengas deseos de cumplir la voluntad de Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas. Alguien que pagara nuestra culpa, alguien que cambiara nuestro corazón. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre para recibir ese regalo? El mensaje del Evangelio. Arrepentíos y creed. Arrepentíos y creed. El Rey llegó. El Rey está aquí. El tiempo es hoy. Reconoce que te has rebelado contra Él. Reconoce que has estado viviendo para ti, haciendo tu propia voluntad. Y ven dispuesto a cambiar de rumbo, poniendo toda confianza en ese Rey. ¿Sabes? El arrepentimiento incluye una nueva perspectiva de las cosas. Una perspectiva que te hace aborrecer lo que antes amabas y amar lo que antes aborrecías. ¡Wow! ¿Sabéis lo que significa arrepentimiento? Arrepentimiento, la palabra en griego es metanoia, significa cambio de mente. Pero cambio de mente en cuanto a qué? Cambio de mente en cuanto a tres cosas principalmente. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Y quién soy? ¿Y qué es el pecado? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre? ¿Y qué es el pecado? Tu concepto de Dios va a cambiar radicalmente. El Señor pasará a ser tu todo. Lo vas a adorar, lo vas a amar cuanto antes lo ignorabas, lo vas a bendecir cuanto antes te quejabas. Lo vas a amar tanto que vas a dejar de amarte tanto a ti mismo, dejar de amar a otras personas y dejar de amar a otras cosas. Dirás como este poema del Salmo 113 que dice así. Me encanta porque los salmos nos hablan de quién es Dios, nos hablan de quién somos nosotros y nos dice qué es también el pecado. Y el Salmo 113 dice, ¿quién como Jehová? ¿Quién como Dios? Que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Quién como Dios, hermanos? Que siendo Dios se humilló para mirarnos a nosotros, para mirar a la tierra, pero no solo mirar a la tierra, bajar a ella y morir por nosotros. ¡Wow! También va a cambiar el concepto que tienes de ti mismo, de una manera radical, porque el hombre se ama a sí mismo. Y vas a decir como Job, en Job capítulo 7, versos 16 y 17, abomino mi vida, dice Job, no he de vivir para siempre, déjame, pues porque mis días son inútiles, son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezca, dice Job, y para que pongas sobre él tu corazón? ¿Os acordáis que decía el salmista? Que es el hombre para que tengas memoria de él y el Hijo del Hombre para que lo visites. Quiero hacerte una pregunta con mucho respeto. ¿Quién crees que eres? ¿Quién crees que eres tú como hombre o como mujer? ¿Qué concepto tienes de ti mismo? ¿Te ves como se ve Job? ¿Te ves abominable? ¿Te ves como se ve el salmista? ¿Quién es el hombre para que tengas memoria de él? Señor, ¿quién soy yo para que tú te fijes en mí? ¿Quién somos nosotros para que tú pongas tu mirada en la tierra? O como decía Pablo,
que Pablo se consideraba a él, dice, el último de los apóstoles, un apóstol abortivo, él se consideraba el primero de los pecadores. Cuando tú tienes un arrepentimiento genuino, tú tienes un concepto correcto, un cambio de mente de lo que realmente eres tú. Tenemos un concepto tan bueno del ser humano que es antibíblico, hermanos. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra. Dios no vino a cambiar a los malos en buenos, no vino a hacer un cambio estético en tu vida, Él vino a cambiar a los muertos en vivos. Él vino a cambiar a un muerto que era yo en un vivo. Alguien que no buscaba a Dios y que nunca iba a buscar a Dios, lo cambia y lo transforma en un corazón que quiere buscar a Dios. Increíble. Y tendrás también un concepto totalmente distinto de lo que es el pecado. Antes disfrutabas del pecado, ahora lo detestas. No lo justificarás, sino que lo confesarás y te arrepentirás de haberlo hecho. Porque tu pecado, ahora entenderás que fue el causante de que Cristo fuera a la cruz del Calvario. Ahora no pecamos porque eso nos traiga malas consecuencias. No, eso lo hace la gente del mundo igual. La gente no roba porque sabe que le pueden meter en la cárcel. No pecamos porque amamos más a Dios que a nuestras propias vidas y a nuestros propios deseos. Queremos hacer su voluntad y nos duele fallarle porque sabemos que nuestro pecado le costó a Él toda su sangre. Quiero preguntarte muy solemnemente, ¿tú sientes eso cuando fallas a Dios? ¿Tú sientes el dolor de haberle fallado a Él? No a lo mejor a la persona a la que has hecho daño, porque a lo mejor el pecado no ha sido contra una persona, sino cuando fallamos a Dios en pensamiento, en omisión. ¿Realmente sientes el dolor de haber fallado a Dios y sientes el dolor de la cruz? Porque eso es lo que a mí me ha salvado de pecado muchas veces. Recién convertido lo que me salvaba de no hacer barbaridades, porque veía a Cristo en la cruz muriendo por mí y yo decía, qué detestable soy. Y este punto es bien importante, hermanos, tenemos que diferenciar lo que es remordimiento de arrepentimiento. Judas tuvo remordimiento, pero no tuvo arrepentimiento. Es muy diferente. A un ladrón le pillan infraganti y el hombre rápidamente dice que se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque sabe las consecuencias de sus hechos. El otro día estábamos con Macarena en la casa, eran como las 10 de la noche, ya las niñas se habían ido a dormir hace rato. Y vino Danielita. Nos sorprendió porque ya llevaba casi una hora en la cama y vino corriendo, mami, mami, no vino a mí, vino su madre. ¿Me puedes firmar esto que se me ha olvidado que se lo tengo que entregar a la profe? Y vino con el cuaderno y cogió y venía así, con la mano puesta así. ¿Me firmas aquí, por favor? Y la madre, no sé, a ver, quita la mano. No, no, no. 4,5. Había hecho un examen de francés, lo había ocultado y había sacado un 4,5. Y entonces le tenía que firmar porque había suspendido. Entonces la niña estaba preocupada. Y claro, cuando la pilló la madre, ¿qué hizo? Se puso a llorar. ¡Ay, perdona, no sé que tengo que ser castigada y lo siento, de verdad! Yo la pregunté, Daniela, ¿por qué? ¿Por qué te has puesto así? ¿Te has puesto así porque sabes las consecuencias de lo que has hecho? ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirme. Muy bien. ¿Qué tienes que hacer? Pedir perdón. Muy bien. ¿Qué tienes que hacer? Piensa. Si es un genuino arrepentimiento, ¿qué tendrías que hacer ahora? Y después de analizarlo dice, tengo que estudiar. Esa es la manera de que tú demostrar un verdadero arrepentimiento. Hermanos, a veces tenemos remordimiento, pero no tenemos arrepentimiento. A veces vivimos un cristianismo pragmático, y es que si hacemos algo y nos sale bien, pensamos que eso es la voluntad del Señor. Pero eso no es bíblico, eso es humanismo, hermanos. Eso es humanismo. A veces Dios en su gracia, quiero decirte algo bien importante, a veces Dios en su gracia, tú haces algo que está mal, que no está en la voluntad de Dios, y Dios en el futuro bendice tu vida. Pero eso no significa que lo que hayas hecho antes esté bien hecho, sino que Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de gracia todos los días, porque todos los días pecamos. Y todos los días Dios nos sigue sosteniendo por medio de su gracia. Ahora, ¿está en nosotros un verdadero arrepentimiento, un dolor de verdad de haberle fallado a Dios, de restituir lo que hemos hecho? Si hemos robado, por ejemplo, algo,
¿Tú crees que a mí me roba 50 euros? Ay, pues me arrepiento y no me devuelve los 50 euros. ¿Tú crees que eso es arrepentimiento? Tenemos que tener un deseo de no volver a hacer las cosas. Y eso sería un genuino arrepentimiento. Hermanos, no basta con saber que somos pecadores y merecedores del castigo. No basta con decir que nos hemos arrepentido. Nos queda una última cosa. El arrepentimiento tiene que ir ligado a la fe. Necesitamos aceptar el regalo inmenso que Dios nos ha dado en la persona de Jesús. Poner toda nuestra confianza en Él. Fe en Cristo. Porque ahora mismo se habla de fe, pero el tema es el objeto de tu fe. ¿Has puesto tu confianza plena en la obra de Cristo? Que la obra de Cristo es suficiente para salvarte sin ningún mérito por tu parte. Arrepentidos y confiad, creed en la buena noticia de que Dios envió a su Rey a morir por nosotros los pecadores. Arrepiéntete y cree que Dios ya pagó tu deuda. La salvación no es por lo que tú puedas hacer a día de hoy, no es por lo bueno que tú puedas ser o por la cantidad de obras que tú puedas hacer. La salvación es por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, sacrificando a su propio Hijo por ti. Ese Rey se hizo siervo por amor a ti. O sea, sé que la conversión, ¿sabéis lo que es? Es un cambio de soberanía. Ahora, ¿quién es el soberano de tu corazón? No eres tú. Es el Señor, es Cristo, el Señor. Estás aceptando de manera voluntaria y gozosa la autoridad del gobierno de Dios en tu vida. O sea, si cuando Dios te dice algo en su palabra, tú obedeces la palabra de manera gozosa. Los mandamientos de Dios no son gravosos. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto implica en todas las áreas de tu vida. ¿Cómo está tu vida de obediencia al Señor? ¿Hay algún área que no le ha rendido al Señor? ¿Hay algún área que todavía quieras tener el mando, el control, el mando a distancia de tu vida? ¿Prefiere decir, no, Señor, yo te doy el 80% de mi vida, pero déjame ese 20% para que yo haga con él lo que quiera? O no, Señor, te doy el 90%. Hubo un cristiano que estuvo dialogando así con Dios durante meses hasta que el Señor le quebró totalmente. Él llegó a decir, Señor, déjame un 1%. No, tienes que darle a Dios el 100% de tu vida. Todas las áreas de tu corazón. ¿Cómo demuestras ese arrepentimiento y esa fe genuina? Porque amas al Señor, quieres obedecerle, dependes de Él y obras con frutos dignos de arrepentimiento para su gloria. Como diría Santiago, la fe salvífica es una fe que obra, una fe que opera, una fe que hace frutos dignos de arrepentimiento. Ahora me venía una pregunta leyendo un libro. Si tú y yo tenemos un corazón tan engañoso, ¿cómo poder asegurarnos de que tenemos esa fe? ¿Tú piensas que eres un cristiano o una cristiana genuino o genuina? ¿Pienso que soy un cristiano genuino? ¿Qué piensan los demás sobre ti? ¿Le has preguntado a alguien alguna vez, oye, mi vida cristiana es una vida que está reflejando a Cristo? Ahora vosotros que sois estudiantes, que tenéis a lo mejor mentoreo, que estáis en programas de poder discipulados o de poder ser discipulados por alguien, cuando alguien te pregunta, alguien te ha dicho, oye, o le has dicho tú a alguien, ¿cómo me ves a mí como cristiano? ¿Estoy dando fruto digno de arrepentimiento? ¿Estoy comportándome como un verdadero creyente? ¿Estoy andando en la voluntad del Señor de mi vida? O la pregunta del millón, ¿qué pensará Dios de nosotros? Quiero terminar con un pasaje, Mateo 25, porque esto me ha tocado especialmente en estos días. Esta es una parábola. Estas
son las señales del fin. Mateo 25, verso 31 al 32. Aquí viene un grupo de personas que vienen a darse cuenta de la verdad demasiado tarde. Y esto es tremendo, porque Jesús está relatando el desgarrador juicio final. Mateo 25, verso 31 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Las ovejas aquí están representando el pueblo de Dios, los verdaderos creyentes, los cuales son elogiados por su Señor. Pero los cabritos, por desgracia, no les va nada bien. Fijaros lo que dice el versículo 41 en ese mismo pasaje. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor. O sea, ellos estaban sorprendidos. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo interesante de este pasaje, hermanos, es que cuando Jesús confronta a los cabritos, ninguno de ellos dudaba de la fe que tenían en Cristo. Ninguno pensaba que había rechazado a Cristo. Ninguno de ellos se opuso al Señor. Ellos creían que estaban bien con Cristo. Ellos dudaron, ellos se preguntaron: ¿cuándo hicimos nosotros esto? ¿Cuándo no te hicimos esto y esto y esto y esto? Ellos estaban autoengañados y su ceguera espiritual les costó todo. Escúchame bien, personas que se creen creyentes que no lo son. Y si estamos hablando de personas que son creyentes que no lo son, estamos pensando en personas que aparentemente parecen creyentes, pero que realmente en el fondo no lo son. Y sabéis, no lo vamos a encontrar por la calle pegando tiros, no lo vamos a encontrar dentro de las iglesias. Personas que creen que son creyentes que no lo son. En segundo lugar, fíjate lo que dice el pasaje: Jesús es el juez. Él dirige a la gente a la vida eterna o al castigo eterno. No eres tú, es Él. Y lo único que importa en ese día, en el último día, es lo que Jesús va a decir sobre ti. No lo que diga la gente, no lo que creas tú, lo que Cristo dice de ti. Podrá la gente alegar lo que quiera, podrá decir que ha ido a la iglesia, que ha hecho muchas oraciones de fe, que ha sido bautizada en la iglesia, que su padre era pastor, que era predicador, que hacía un montón de cosas para la obra del Señor, que se ha emocionado un montón en el culto. Pero lo más importante en ese momento es si Jesús te dice, te mira y dice: eres una de mis ovejas, me perteneces. Ya nada de lo demás importará. Ni lo que hiciste, ni lo que creas, ni lo que pienses, ni lo que digan los demás de ti. Es la evaluación de Dios la que realmente importa. Quiero terminar leyendo Mateo 7, un pasaje bien conocido, 2 versículos. No todo el que me dice, no todo el que confiesa, no todo el que dice ser cristiano, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera de demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, palabras de Jesús, no mis palabras, palabras de Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús nos dice algo en este pasaje. Solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre son realmente mis hijos. ¿Estás viviendo la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿O estás viviendo tu propia voluntad? Ahora, en breve momento, vamos a hacer un acto solemne que es tomar la cena del Señor. Y el Señor nos invita a examinar nuestras vidas delante de Él. El apóstol Pablo a los Corintios, posiblemente la iglesia más carismática, con más dones y talentos de todo el Nuevo Testamento, Pablo dice de ella que teme de que algunos de ellos realmente no hayan conocido al Señor. Y les dice: examinaos a vosotros mismos y probad si estáis en la fe. Hoy es día de examinarnos delante del Señor. Esto no es delante de mí, esto no es delante de una iglesia, esto es delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque habrá personas que en el día del juicio final crean que son creyentes y el Señor diga: apartaos de mí, nunca os conocí, nunca os conocí. Vamos a orar un momentito y luego voy a pedir que en la semana me traiga los elementos y vamos a tomar la cena del Señor. Padre, te doy gracias.